Bienvenidos a esta teleclase práctica número 2 de la materia Sociología General y en la cual vamos a empezar a adentrarnos a los estudios propiamente de los fenómenos sociológicos que esta disciplina científica aborda. Y hoy vamos a tener uno de los conceptos quizás más controvertidos dentro de la disciplina, que es el concepto de cultura. La cultura como concepto ha sido discutido a lo largo de toda la historia de esta disciplina científica para tratar de catalogarla y encasillarla y de ver, bueno, qué consecuencias tiene para la vida común, para la vida diaria este fenómeno. Todos sabemos el proceso de cultura o hablamos en términos genéricos de cultura, pero bueno, vale la pena destacar que ha cambiado a lo largo de la historia el concepto de cultura y también se han evidenciado algunos cambios culturales esenciales dentro del propio fenómeno de cultura. Vamos a tener que la cultura durante grandes partes de la historia hacía referencia y tenía implicancias directamente prácticas sobre la vida de la gente. Tanto la religión como la teología, como la metafísica y la filosofía han tenido serias formas de prescribir la vida de la gente. Es decir, la cultura era un elemento prescriptivo. Decía cómo debíamos vestirnos, decía cómo debíamos actuar en determinadas circunstancias, qué rituales o qué instituciones debíamos atravesar. Pensemos por caso el casamiento. Decía cómo debíamos interactuar a la hora incluso de hacer negocios. Hoy en día la cultura se ha separado, se ha escindido de las formas de la vida, aunque siguen estando presentes distintos elementos, pero hoy la cultura la asociamos a una variable más independiente. Nosotros hoy en día podemos identificar, o por lo menos identificamos y decimos, bueno, esto es cultura, esto no lo es. Sin embargo, la cultura atraviesa toda la sociedad. Vamos a tener que la cultura entonces son los rasgos distintivos o los elementos que distinguen una sociedad de otra. Nosotros podemos afirmar que estamos en una sociedad o en otra a raíz de sus culturas o de sus elementos constitutivos culturales. Vamos a tener una cultura dentro del discurso común, que era lo que veníamos hablando, dentro de la tradición marxista, donde se la asume como un elemento legitimador de la dominación. Vamos a empezar a hablar de cultura como con una concepción simbólica, esto es todo lo que nosotros percibimos y que genera un símbolo que obviamente tiene un significado y una consecuencia en nosotros como individuos. Vamos a tener lo que son las formas interiorizadas de cultura y allí vamos a analizar puntualmente lo que es el hábitus y del pensador Pierre Bourdieu y de las representaciones sociales de Andrés Moscovici. Para terminar hablando entonces del proceso de internalización, es decir, cómo un individuo incorpora los elementos culturales. La cultura, vale la pena destacar, no es algo con lo que nacemos, sino es algo que vamos aprendiendo y bueno, eso tiene que ver el proceso de internalización de la cultura. Allí vamos a tener elementos de socialización, la integración, el control social y la desviación social. Cultura entonces ha sido un concepto ampliamente discutido, tenía una fase dentro de su propia historia y hoy tiene otra que vamos a ir abordando a lo largo de esta teleclase. Vamos entonces ahora a avanzar sobre cuáles son los conceptos teóricos claves que van a ser necesarios para resolver las actividades y que bueno, van a permitir entender de una manera mucho más acabada y sintáctica la parte de cultura. La cultura entonces es todo el conjunto de aquellos elementos que permiten distinguir a una sociedad de otra. Estamos hablando de prácticas, estamos hablando de ideología, estamos hablando de maneras de ver el mundo, de explicaciones que se le dan a determinados fenómenos. Bueno, todos esos elementos, la lengua, la religión, la tradición, son elementos distintivos de una cultura y varían de una sociedad a la otra. Acá viene un primer abordaje científico que vale la pena aclarar para que empecemos a trabajar el tema de cultura no de una forma tan mundana como lo hacemos habitualmente, sino de una forma más científica. Empieza a haber categorías conceptuales que nosotros debemos establecer a la hora de analizar la cultura. Entonces, cuando hablamos de prácticas, de ideología, maneras de ver el mundo, vamos a ver que la práctica varía de sociedad en sociedad, pero todas las sociedades poseen una práctica. Entonces, es interesante ver de esta manera científica cómo la cultura es un elemento que está presente en todas las sociedades, pero cuyas manifestaciones son las que varían y las que permiten distinguir una sociedad de la otra. Vamos a hablar también del proceso de socialización, es decir, hace instantes hacíamos mención de que la cultura no es algo con lo que nacemos. Un ser humano no nace culturizado. Lo que
sucede con un individuo desde que nacemos hasta que nos morimos es el proceso de socialización, que es el mecanismo por el cual un individuo aprende una cultura determinada, en la cultura en la que está viviendo, y sus elementos normativos y prescriptivos. De vuelta, la cultura nos dice cómo debemos actuar en determinadas circunstancias. Y si bien el proceso de socialización es distinto en todas las sociedades, de nuevo, todas las sociedades tienen proceso de socialización. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estar pensando en una categoría que es proceso de socialización, cuyas manifestaciones varían de sociedad a sociedad, pero que todo ser humano atraviesa en el globo. ¿De acuerdo? Entonces, y este es otro elemento importante del proceso de socialización. Nosotros en toda la vida nos estamos socializando, desde que nacemos hasta que nos morimos. En todas las etapas de la vida hay procesos de socialización. De manera permanente estamos incorporando y aprendiendo pautas culturales y elementos culturales. Ahora bien, hablamos recién de que la cultura y el proceso de socialización lo que hacía era incorporarnos elementos prescriptivos, elementos que condicionaban nuestro accionar en función de la cultura en la cual estamos inmersos. Por lo tanto, la cultura como tal nos marca patrones de las conductas esperables, es decir, cómo esperamos que nosotros arribemos a determinadas circunstancias. Por caso, un patrón cultural, yo estoy parado hablándoles a ustedes de vestidos de determinada manera, es decir, con una camisa, con un saco. Distinto sería, o por lo menos usted generaría un choque entre si yo viniera aquí a hablar de musculosa, bermudas y ojotas, ¿de acuerdo? Entonces esto es un elemento central de la cultura, es decir, nos marca cómo debemos actuar en determinadas circunstancias. ¿Qué ocurre cuando un individuo no actúa como se espera? Bueno, lo que se conoce, allí entra un fenómeno que se conoce como desviación social. Es decir, cuando un individuo tiene una conducta que se aparta de lo que una sociedad considera como esperable. Es decir, que la cultura considera como esperable. Y allí viene otro concepto encadenado que es el de control social. Es decir, la cultura establece una determinada norma sobre lo que es esperable y cómo debe abordarse determinadas situaciones o determinadas cuestiones. Luego viene eventualmente una conducta desviada de un individuo, es decir, que se aparta de lo que culturalmente está aceptado, lo que hacía yo referencia recién de mi vestimenta para estarle hablando directamente a ustedes. Cuando ocurren estas conductas desviadas, lo que vamos a tener es que se activan mecanismos de control social, es decir, la propia cultura establece mecanismos de control que van variando desde un gesto, desde una condena, a incluso situaciones más graves. Supongamos, por ejemplo, el caso de un asesinato. Es una conducta desviada porque culturalmente se espera que nosotros no asesinemos o no matemos a un par nuestro. En el caso de que lo hagamos, bueno, se activa el mecanismo de control, tenemos a la justicia, tenemos allí instituciones, que es otro elemento clave, con lo cuales entran a corregir esa conducta desviada. O sea, el objetivo del control social es corregir esa conducta desviada y que en definitiva el individuo siga transcurriendo en la sociedad y en la cultura de manera de la cual sea aceptable y esperable. Vamos ahora a abordar la situación problemática de la teleclase. Vamos a hablar de dos cuestiones y de la concepción, de la forma internalizada de la cultura, que son el hábito y las representaciones sociales, que son dos elementos muy interesantes y que tanto el hábito como las representaciones sociales nos ayudan a explicar por qué los individuos actuamos de determinada manera en determinadas circunstancias, basándonos en pautas aprendidas dentro del entorno cultural en el cual estamos inmersos. El video que vamos a ver a continuación es realmente muy gráfico, de hecho no tiene palabras casi, no tiene letra, los protagonistas, es un dibujo animado, es muy lindo, no van a interactuar de una forma verbal, sino que nosotros justamente al hablar de cuestiones simbólicas de la cultura, vamos a ver esto todo en acciones y en cómo transcurre el video. Se trata de se denomina, es llamado Vida María el video, y vamos a ver el proceso de reproducción social y cultural. María, determinada María, ya lo van a ver en el video, personifica al individuo que actúa más allá de su voluntad. Se encuentra determinada por un entorno y determina ciertas prácticas y ciertos esquematismos y ciertas formas de vincularse.
Es importante pensar a este video desde los elementos de hábitos y de representaciones sociales que, bueno, ya deben haber leído dentro del módulo, dentro de la lectura, pero que son dos conceptos muy importantes a la hora de poder verlo, porque no vamos a tener verbalizaciones de lo que está ocurriendo, sino que va a ser todo simbólico, y cada símbolo, cada elemento que van a poder ver en el video tiene un valor agregado a la hora de poder analizarlo, y sobre todo poder analizarlo desde estos dos elementos de la cultura, como es el hábito y las representaciones sociales. Sin más, presten atención entonces al video y a todos los elementos simbólicos que le van a permitir luego responder a las preguntas. Espero que les haya gustado el video, que haya sido de su agrado y su interés. Es un video realmente muy ejemplificador de estos temas que hemos tratado. Y vamos a pasar ahora a lo que son las 3 actividades que ustedes deben construir en conjunto con sus compañeros y en grupo. Vamos entonces a la actividad número 1, que dice así. El título video Vida María, es decir, el nombre que tiene el video, puede leerse como una metáfora de la situación planteada, es decir, de la situación de esta niña en su vida que va transcurriendo hasta su adultez y su vejez. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué entiendes tú por Vida María? Es decir, ¿qué entiendes vos por Vida María como título y como metáfora al video y a toda la vida de esta niña? La actividad número 2 va a decir que deben escribir la apreciación que tuvieron del video, incluyendo en esos escritos los conceptos de hábitos y de representación social. La actividad número 3, finalmente, es desde tu punto de vista, de tu propia capacidad reflexiva, decirnos qué posibilidades existen de que María pueda cambiar su posición social, es decir, de que pueda cambiar su vida, en definitiva cambiar su posición social, es decir, cambiar su forma de vida hasta ese momento. Y eventualmente, qué situaciones o qué condiciones deberían darse para que se facilite dicho cambio, es decir, qué situaciones podrían facilitar dicho cambio de vida, es decir, que María, la María del video, pueda cambiar sus condiciones de vidas actuales. Vamos a trabajar y nos vemos en unos breves minutos más.